Cuando se habla de videojuegos, todavía existe una imagen muy marcada, la del adolescente aislado sin habilidades sociales que pierde el tiempo frente a una pantalla. Y aunque hoy en día ese estigma ha disminuido, sigue presente la idea de que los videojuegos no aportan nada, o peor aún, que son responsables de la violencia que vemos hoy en día. Pero como casi todo en la vida, esta discusión parte de una idea equivocada, el pensar que las cosas son blancas o negras, buenas o malas, cuando en realidad todo en esta vida tiene matices. Quienes critican a los videojuegos suelen decir que este medio está cambiando la forma en la que funciona nuestro cerebro, lo cual es cierto. Lo que no es cierto es asumir automáticamente que ese cambio es algo negativo. Los videojuegos, como cualquier otro medio, están ahí para acompañarnos, entretenernos e incluso ayudarnos. Pero eso no significa que no puedan ser usados de manera indebida y se pueda abusar de ellos. Pero ese riesgo no es exclusivo de los videojuegos, pasa con las redes sociales, con el cine, con la televisión y en sí con cualquier forma de entretenimiento hoy en día, demostrando que el problema no es el medio, el problema es cómo lo usamos. Y es aquí en donde los videojuegos se diferencian del resto. Naomi Alderman es una escritora y diseñadora de videojuegos británica, que explica este vínculo de una mejor manera. Comenta que todas las formas de arte pueden provocar emociones poderosas, pero solo los videojuegos pueden hacer que su público sienta la emoción de la autonomía. Ella explica que una novela puede lograr que te sientas triste, pero un videojuego logrará hacerte sentir culpable por tus acciones. Una película puede hacer que te sientas molesto con un traidor, pero el videojuego puede hacerte sentir personalmente traicionado. Esto se debe a que en los videojuegos no solamente observas la historia, sino que participas dentro de ella. El filósofo Jean-Paul Sartre sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que significa que el ser humano primero existe, surge en el mundo y luego se define a través de sus actos y decisiones libres sin un propósito predeterminado. Sartre argumentaba que al no existir Dios, el ser humano es totalmente libre y responsable de crear sus propios valores, es decir, que nuestra propia esencia se define por aquello que queremos hacer de nosotros mismos. Alderman opina que los videojuegos logran encarnar este tipo de existencialismo a la perfección, ya que en muchos juegos tenemos que tomar decisiones que repercuten sobre nosotros. Un claro ejemplo de esto podría ser Red Dead Redemption 2, donde uno escoge el tipo de vida que quiere llevar, si desea ser un forajido con honor o uno sanguinario. El juego no te obliga a seguir un camino, es tu esencia la que define cómo jugarás y así podrás conocerte un poco más al tener un sinfín de elecciones en las cuales puedes arrepentirte después, pero sin tener consecuencias en el mundo real, logrando así redescubrirte un poco más. Visto de ese modo, los videojuegos pueden llegar incluso a ser beneficiosos en ese apartado de nuestro desarrollo. Ahora, el reconocer todo esto no significa que esté tratando de idealizar a los videojuegos, ¡Es un santo! ya que también se pueden generar experiencias negativas, se puede llegar a abusar de ellos e incluso pueden convertirse en una forma de evasión poco saludable. Pero aceptar eso tampoco significa que sean el peor invento de la humanidad. Significa entender que los videojuegos, como cualquier creación humana, heredan nuestras virtudes y también nuestras fallas. Al inicio del video comentaba que debemos entender que nada en la vida es completamente blanco o negro y que los videojuegos no son la excepción. Son imperfectos porque nosotros lo somos, pero en esa misma imperfección también se refleja nuestro deseo de mejorar, de entendernos y de crear experiencias que nos conecten. Los errores y el progreso son dos caras de la misma moneda y ambas están unidas por nuestra naturaleza humana. Tal vez el problema nunca fueron los videojuegos, sino nuestra necesidad de culparlos sin intentar comprenderlos.